Virgen mexicana. Fue hallada colgada, con un letrero, Tierra Blanca, hasta que el pistolero más temido la bajó. Dicen que la encontraron al amanecer, cuando el sol apenas rajaba el horizonte y pintaba el cielo de un color anaranjado sucio, como una herida vieja. Estaba colgada de un mezquite viejo, de esos que tienen las ramas retorcidas como los brazos de un hombre atormentado, los pies descalzos, cubiertos de un polvo fino y rojizo, se balanceaban a un palmo del suelo. No había viento, ni siquiera una brisa, solo un silencio pesado, de esos que se sienten en los oídos y en el pecho. Llevaba una soga áspera al cuello, no una soga de verdugo, sino un lazo de ganado, grueso y lleno de astillas, y del lazo, colgando sobre su pecho flaco, había un letrero, un pedazo de madera cruda, con letras pintadas con prisa y con rabia. 2 palabras, Tierra Blanca. La gente del pueblo cercano, el que se llama Promesa Rota, empezó a salir de sus casas de adobe. Primero 1, luego 2, luego una docena. Se paraban a una distancia prudente como si el dolor fuera contagioso. Miraban, cuchicheaban. Nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque sabían lo que significaba ese letrero. Tierra Blanca no era un lugar, no del todo. Era una firma, una marca. Era el nombre de la gente que mandaba en esas tierras baldías, gente que no sembraba maíz, sino miedo. Ver ese letrero en una persona era como ver la marca de un hierro candente en el lomo de una res. Significaba propiedad, significaba no tocar. Y la chica, pues apenas si era una chica. Tendría 16, 17 años. Difícil saberlo. La cara estaba hinchada y llena de moretones, los labios partidos y secos, el pelo, un enredo de nudos y polvo. Pero lo peor eran los ojos. Estaban abiertos. No miraban nada. No había miedo en ellos, ni rabia, ni decepción. Solo un vacío inmenso, como si su alma se hubiera escapado de su cuerpo mucho antes de que la soga apretara. La gente de Promesa Rota la miraba, y sentía lástima. Sí, pero la sentían desde lejos. Era una lástima cobarde, la lástima del que se alegra de que no le haya tocado a él. Un viejo se santiguó. Una mujer jaló a su hijo para que no viera. El sol subía y el calor empezaba a apretar. Las moscas, siempre puntuales, comenzaron a llegar, zumbando alrededor de la figura inmóvil. Parecía que se iba a quedar ahí, como un espantapájaros macabro, un recordatorio para todos de quien mandaba, un monumento a la crueldad y al silencio, colgada en el cruce de caminos para que todos la vieran, para que todos entendieran. Tierra Blanca. Oigan, sé que la historia apenas empieza, pero me corta la respiración. Quiero saber desde dónde me están escuchando. Dejen un comentario abajo, díganme su ciudad, su país. Me ayuda a sentir que no estoy contando esto al vacío. Y si esta historia ya les agarró, si sienten ese nudo en la garganta, suscríbanse al canal. Denle al botón. Así no se pierden cómo sigue esto, porque les juro que se pone más crudo. Ahora, volvamos al polvo y al silencio de Promesa Rota. Fue entonces que apareció él. Salió de las colinas, montado en un caballo negro que parecía hecho de la misma noche. No era un hombre grande, pero se movía como si ocupara más espacio del que le correspondía, como si el aire se apartara a su paso. La gente del pueblo lo conocía de vista y de oídas. Le llamaban Silas. No tenía otro nombre. Vivía solo en las barrancas, un ermitaño, decían algunos. Un pistolero, decían otros con más certeza. Un hombre que había enterrado a su pasado junto con su familia en una tumba sin nombre. No hablaba con nadie. No comerciaba con nadie. Solo aparecía de vez en cuando. Una sombra silenciosa que compraba sal, balas y frijoles, y luego se desvanecía de nuevo en el polvo. El sol le pegaba en la cara curtida, una cara que parecía un mapa de caminos difíciles. Los ojos eran como 2 pedazos de obsidiana. No reflejaban nada y lo veían todo. Vio a la gente amontonada, vio el mezquite, vio a la chica. No detuvo su caballo, no preguntó nada. Siguió su camino, pasando justo por en medio de la multitud, que se abrió como el agua ante una piedra. La gente bajó la mirada cuando pasó.
Nadie quería encontrarse con sus ojos, pero cuando ya había pasado unos 20 metros, su caballo se detuvo. Sin una orden visible, el animal se quedó quieto. Silas se quedó ahí, dándoles la espalda a todos. El silencio se hizo aún más denso. Se podía oír el zumbido de una mosca a 10 metros de distancia. Luego, lentamente, giró su caballo, volvió sobre sus pasos, con la misma calma exasperante. Se detuvo justo debajo del árbol. Levantó la vista hacia la chica. Su rostro no mostró ni pena, ni rabia, ni interés. Era una máscara de piedra. Se bajó del caballo. La gente contuvo el aliento. Un hombre del pueblo, el más valiente o el más estúpido, dio un paso al frente. «No te metas, Silas», dijo con voz temblorosa. «Es asunto de Tierra Blanca». Silas ni siquiera lo miró. Sacó un cuchillo de su cinto. No era un cuchillo de pelea. Era una herramienta de trabajo, afilada y práctica. Caminó hacia el tronco del mezquite y, con un movimiento rápido y certero, cortó la soga. El cuerpo de la chica cayó, no como un saco, sino con un peso muerto y blando. Pero no tocó el suelo. Silas la había atrapado. La sostuvo en brazos por un segundo. Era pura piel y huesos. La acomodó sobre su hombro como si no pesara nada. Caminó hacia su caballo y la montó frente a él, en la silla. Se subió detrás de ella. La rodeó con un brazo para que no cayera, y sin mirar a nadie, emprendió el camino de regreso a las colinas. La gente de Promesa Rota se quedó ahí, con las palabras a medio salir, viendo cómo la figura del pistolero y la chica rota se hacían más y más pequeñas hasta que el polvo se los tragó. La cabaña de Silas no era un hogar, era un refugio. 4 paredes de adobe y un techo de madera que olía a pino y a humo viejo. Adentro apenas había nada. Una mesa, 2 sillas, un catre en una esquina y un fogón en la otra. Todo era funcional, todo tenía un propósito. No había adornos, ni recuerdos, ni nada que hablara de una vida más allá de la mera supervivencia. Silas la depositó en el catre con la misma falta de ceremonia con la que la había bajado del árbol. La chica, Luz, aunque él no sabía su nombre, no reaccionó. Sus ojos seguían abiertos, fijos en un punto invisible del techo de madera. Silas fue al fogón y avivó las brasas. Puso una olla con agua a calentar. No le habló. No le preguntó si tenía sed o hambre. Simplemente actuó. Primero le trajo un cuenco con agua. Se arrodilló a su lado y, con un trapo limpio, empezó a limpiarle la cara. Lo hizo con una eficiencia ruda, sin delicadeza, quitando el polvo, la sangre seca, la mugre. La marca de la soga en su cuello era una línea morada y fea. Él la tocó con la punta de los dedos. Una evaluación, no una caricia. Luego, con el agua ya tibia, le limpió las heridas de los brazos y las piernas, pequeños cortes y raspones. Ella no se quejó, no se movió. Era como cuidar a una muñeca de trapo. Cuando terminó, tiró el agua sucia fuera de la cabaña. Puso una olla de frijoles que ya tenía cocidos a calentar en el fuego y echó unas tortillas sobre las brasas. El olor a comida empezó a llenar el pequeño espacio. Era un olor simple, terrenal, el olor de la vida. Le acercó un plato con frijoles y una tortilla. Se lo puso en el regazo. «Come», dijo. Fue la primera palabra que le dirigió. Su voz era grave y rasposa, como si no la usara a menudo. Ella no reaccionó. Silas se sentó en la silla al otro lado de la habitación y empezó a comer de su propio plato, sin mirarla. El único sonido era el de él masticando y el crepitar del fuego. Pasaron largos minutos. Cuando Silas terminó, vio que ella no había tocado la comida. Se levantó, tomó una cuchara, cogió un poco de frijoles y se la acercó a la boca. «Come», repitió con el mismo tono neutro. Ella lo miró. Por primera vez, sus ojos parecieron enfocar algo. Lo miraron a él. Vio la cuchara. Abrió la boca lentamente, como si el mecanismo estuviera oxidado. Comió. Silas le dio otra cucharada, y otra, hasta que el plato estuvo vacío. Entonces le dio un jarro con agua. Ella bebió con avidez, el agua corriendo por su barbilla. Esa noche,
Él durmió en el suelo, junto a la puerta, con su rifle al lado. Ella durmió en el catre, envuelta en una manta gruesa que olía a lana y a hombre. No hablaron más. No era necesario. Las acciones habían dicho todo lo que se necesitaba decir. Le había dado refugio. Le había dado comida. La había limpiado. Eran gestos básicos, casi animales. Eran los cimientos de una confianza que todavía no existía, pero cuya primera piedra se había colocado en el silencio de esa cabaña. Pasaron los días. El silencio en la cabaña era una cosa viva. A veces era un silencio cómodo, otras veces estaba cargado de todo lo que no se decía. Silas se movía por sus rutinas diarias, revisar las trampas, cortar leña, limpiar sus armas. Ella, a la que él seguía sin nombrar, simplemente existía. Se sentaba en el catre o junto a la puerta, observando. Sus ojos habían perdido ese vacío aterrador. Ahora eran cautelosos, como los de un animal herido que no sabe si confiar o huir. La primera vez que habló, su voz fue un susurro roto. Estaban sentados junto al fuego por la noche. Él afilaba su cuchillo. Ella miraba las llamas. «Mi padre me vendió», dijo de repente, sin preámbulos. Silas no dejó de afilar el cuchillo, pero su mano se detuvo por una fracción de segundo. Necesitaba dinero para la siembra. Dijo que iba a ser un buen lugar, una hacienda grande, tierra blanca. Soltó una risa seca, sin alegría. Era una hacienda, sí, pero no para trabajar la tierra. Nosotras éramos la cosecha. Siguió hablando, en un monólogo divagante y entrecortado. Contó del viaje en un camión, apretada con otras chicas. Contó de la casa grande, de los hombres con caras crueles y manos rápidas. Contó cómo le quitaron su nombre y le dieron un número. Contó del miedo, un miedo constante que se le metió en los huesos y se quedó a vivir ahí. No lloraba. Lo contaba como si le hubiera pasado a otra persona, con una distancia que daba más escalofríos que cualquier lágrima. Cuando terminó, el silencio volvió a caer. Silas terminó de afilar su cuchillo. Lo limpió con un trapo y lo guardó. Se quedó mirando el fuego por un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. «Ven», dijo. Ella lo siguió. Afuera, la noche era fría y el cielo estaba lleno de estrellas. Él caminó unos 50 metros hasta un pequeño claro. Allí, bajo un viejo encino, había 3 montículos de piedras. 3 tumbas, sencillas, anónimas. «Mi mujer, mis 2 hijos», dijo Silas, su voz más áspera que nunca. No fue una enfermedad. Fueron hombres, como los tuyos. Buscaban oro o poder, o simplemente querían ver el mundo arder. Quemaron mi casa, la que estaba antes que esta. Señaló hacia un montón de vigas carbonizadas a unos metros de distancia, casi cubiertas por la maleza. Cuando volví, ya no quedaba nada. Solo esto. No dio más detalles. No hacía falta. Su dolor no necesitaba palabras. Era un fantasma que vivía con él, tan real como el rifle que siempre llevaba consigo. Se quedaron ahí parados, el pistolero y la chica marcada, cada uno con sus propios muertos, sus propias ruinas. El dolor de ella era fresco, una herida abierta. El de él era una cicatriz vieja, pero que aún dolía con el frío. En ese momento, bajo las estrellas, en medio de sus fantasmas compartidos, se forjó un entendimiento. No era amistad, no era lástima, era algo más primitivo. Era el reconocimiento de 2 almas que habían sido arrastradas al mismo infierno, aunque por caminos diferentes. La primera prueba no tardó en llegar. No vino del pueblo ni de tierra blanca. Vino del cielo, una tormenta, de esas que nacen en la sierra sin avisar y se tragan el mundo en una furia de agua y viento. Empezó como un murmullo lejano, pero en menos de una hora, el cielo se puso negro como la boca de un lobo. El viento aullaba, arrancando tejas sueltas del techo de la cabaña. La lluvia no caía. Se lanzaba en láminas horizontales, golpeando el adobe como si quisiera derribarlo. Relámpagos, truenos que hacían vibrar el suelo. Silas se movió con rapidez y eficiencia. Reforzó la puerta con una tranca de madera. Revisó el techo, buscando goteras. Ella,
Luz lo observaba, el miedo dibujado en su cara. El estruendo de un trueno particularmente cercano la hizo encogerse. De repente, un ruido sordo y un crujido espantoso vinieron de afuera. Silas abrió la puerta a una rendija. El viejo encino, el que guardaba las tumbas de su familia, había sido partido por un rayo. Una de sus ramas más grandes había caído sobre el tejado de la pequeña leñera, aplastándola. «Maldita sea», masculló Silas. La leña era su vida en invierno. Sin ella, el frío los mataría. Sin pensarlo 2 veces, agarró un hacha y una soga. «Quédate aquí», le ordenó. Pero cuando salió a la furia de la tormenta, ella lo siguió. El viento casi la tumba. La lluvia la empapó en segundos. «¿Qué haces? Vuelve adentro», gritó él por encima del rugido del viento. Ella no respondió. Simplemente se paró a su lado, tiritando, pero con una determinación nueva en los ojos. No iba a quedarse esperando. No otra vez. Juntos, bajo la lluvia torrencial, lucharon contra la tormenta. Él cortaba las ramas más pequeñas con el hacha, con golpes precisos y potentes. Ella las arrastraba una por una y las apilaba contra la pared de la cabaña, protegiéndolas de lo peor de la lluvia. Era un trabajo brutal. El barro les llegaba a los tobillos. El viento era un enemigo físico que los empujaba y los agotaba. En un momento, una ráfaga de viento hizo que Silas perdiera el equilibrio. Resbaló en el lodo y cayó. El hacha se le escapó de las manos. Él se quedó aturdido por un segundo. Ella, sin dudarlo, se lanzó y recogió el hacha. Se la entregó. Sus manos se tocaron, frías, mojadas, cubiertas de barro. Sus miradas se cruzaron en medio del caos. No hubo palabras, solo un reconocimiento. Estaban en esto juntos. No era él salvándola a ella. Eran ellos dos, contra el mundo. La tormenta rugía, pero dentro de esa pequeña batalla por la leña, habían encontrado una extraña unidad. Eran 2 náufragos aferrándose al mismo trozo de madera en medio de un océano embravecido. La tormenta pasó, dejando un mundo limpio y goteante. El sol salió y el vapor se levantó de la tierra húmeda. La leña estaba a salvo, apilada y mojada, pero recuperable. Dentro de la cabaña, ambos estaban exhaustos, cubiertos de barro, pero vivos. El vínculo entre ellos, forjado en el silencio y el dolor, se había templado en la lucha contra la tormenta. Ya no era solo el protector y la protegida. Eran socios. Esto se hizo evidente en los pequeños gestos que siguieron. Un día, mientras Silas revisaba una de sus trampas en un barranco, una piedra suelta cedió bajo su pie. Cayó torpemente, torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo, cegador. No podía apoyar el pie. Estaba a kilómetros de la cabaña. Pensó que tendría que arrastrarse, un viaje que le llevaría horas. Pero entonces la vio. Luz lo había seguido, a distancia, como una sombra silenciosa. No por desconfianza, sino por una especie de instinto. Lo vio caer y corrió hacia él. Sin decir una palabra, examinó el tobillo hinchado. Luego, con una fuerza que él no sabía que poseía, le ayudó a ponerse de pie, usando su propio cuerpo como muleta. El camino de regreso fue una agonía lenta. Cada paso era un infierno para Silas. Pero ella no se quejó del peso. No vaciló. Su mandíbula estaba apretada por la concentración. Era fuerte, no de músculo, sino de pura voluntad. Lo llevó de vuelta a la cabaña. Lo sentó y le quitó la bota. El tobillo estaba morado e hinchado como una fruta podrida. Ella hizo lo que él había hecho por ella. Calentó agua. Buscó hierbas que lo había visto recoger a él, unas que servían para desinflamar. Hizo un emplasto y se lo aplicó en el tobillo con la misma eficiencia ruda que él había usado para limpiar sus heridas. Durante los siguientes días, los papeles se invirtieron. Él era el inválido, atrapado en la cabaña. Ella era la que se encargaba de todo. Recogía leña, revisaba las trampas, cocinaba los frijoles. Lo hacía todo con una competencia silenciosa, como si hubiera estado haciendo eso toda su vida. Una noche, mientras él dormía un sueño inquieto por el dolor, se despertó. Ella estaba sentada en la otra silla, con una aguja y un hilo.
remendando la única camisa de él, que se había rasgado en la caída. La luz del fuego iluminaba su rostro concentrado. No había rastro de la chica vacía y rota que había bajado del mezquite. En su lugar había una mujer, una superviviente. Él la observó en silencio, desde la penumbra de su catre. Se sentía extrañamente vulnerable, dependiente, y por primera vez en muchos años no le importó. Se sentía correcto, como si una parte de él que había estado muerta, la parte que confiaba, estuviera empezando a despertar. No era fuego ni pasión, era algo más sólido, más terrenal. Era como una piedra, como la tierra después de la lluvia. Era la certeza silenciosa de que si volvía a caer, habría alguien para levantarlo. La necesidad, sin embargo, es una tirana. Se quedaron sin sal y sin harina. El tobillo de Silas, aunque mejor, todavía no estaba para largas caminatas. Tenían que ir a Promesa Rota. El viaje fue tenso. Silas cojeaba ligeramente, y Luz caminaba a su lado, alerta. Cuando entraron en la única calle del pueblo, fue como si hubieran tirado una piedra en un estanque de agua estancada. Las conversaciones se detuvieron. Las puertas se cerraron a medias. Los ojos los siguieron desde las ventanas. El pueblo no había olvidado. La escena en el mezquite, la intervención de Silas, todo se había convertido en chisme, en leyenda de cantina. Y los chismes, en un lugar como Promesa Rota, son más peligrosos que las balas. Entraron en la tienda de abarrotes, un lugar oscuro que olía a polvo y a especias rancias. El tendero, un hombre gordo y sudoroso llamado Mateo, los miró por encima de sus gafas. Silas, dijo asintiendo con la cabeza. Luego sus ojos se posaron en Luz, y su mirada se volvió grasienta, evaluadora. Veo que la invitada se ha recuperado. La palabra invitada goteaba sarcasmo. Dos mujeres que estaban en la tienda empezaron a susurrar entre ellas, lo suficientemente alto como para que se oyera. ¿No es esa la que colgaron? La de Tierra Blanca. Sí, dicen que el ermitaño se la llevó. Vaya a saber uno para qué. Pobre muchacha. Oh, pobre de él. Dicen que esas mujeres traen la desgracia. Luz se encogió, como si las palabras fueran piedras. Se le borró del rostro la fortaleza que había ganado en las colinas. Aquí, en el mundo de los hombres, volvía a ser la marcada, la propiedad, la puta. Silas puso la harina y la sal en el mostrador. Su rostro era una máscara impasible. Eso es todo, dijo. Mateo pesó los productos lentamente, disfrutando del momento. Va a ser más caro, dijo. ¿Por qué?, preguntó Silas, su voz plana. Las cosas suben. La vida se pone difícil, respondió el tendero, con una sonrisita. Era un castigo. Un impuesto por romper las reglas no escritas del pueblo. Un impuesto por traer a una extraña entre ellos. Silas lo miró fijamente. Un silencio largo y pesado llenó la tienda. Las mujeres dejaron de susurrar. Mateo empezó a sudar más. Finalmente, Silas metió la mano en su bolsillo, sacó las monedas y las puso en el mostrador. Una por una. El sonido de cada moneda al caer era como un golpe. Cogió las provisiones. Vamos, le dijo a Luz, sin mirarla. Salieron de la tienda y caminaron por la calle, bajo la mirada hostil de todo el pueblo. Las miradas eran como insectos que se arrastraban por la piel. Era un muro de rechazo, de sospecha, de miedo. Silas no reaccionó con violencia, ni con palabras. Su respuesta fue un desprecio silencioso y absoluto. Pero Luz sintió cada mirada, cada susurro. Entendió que el refugio de la cabaña era una isla, y que el resto del mundo era un océano hostil que siempre estaría tratando de ahogarlos. La hostilidad del pueblo no se quedó en susurros. Se envalentonó. Una tarde, mientras salían de Promesa Rota, 3 hombres les cerraron el paso. Eran hijos de rancheros locales, hombres que se sentían importantes porque sus padres tenían unas cuantas cabezas de ganado. Los reconoció de la tienda. Estaban borrachos. Olían a pulque barato y a arrogancia. «Miren a quién tenemos aquí», dijo el líder, un tipo corpulento con una sonrisa torcida. El fantasma de la barranca y su sombra.
Se plantaron delante de ellos, bloqueando el camino. «Oímos que andas recogiendo lo que otros tiran, Silas», continuó el hombre, mirando a Luz con descaro. «Nos preguntábamos, ¿comparte sus hallazgos?» Los otros dos rieron. Luz se puso rígida. Su mano instintivamente buscó el brazo de Silas. Silas no se movió. Su cuerpo estaba quieto, pero era la quietud de una serpiente de cascabel antes de atacar. «Apártense del camino», dijo. Su voz era un gruñido bajo. El líder se rió de nuevo. «¿O si no, qué? ¿Nos vas a mirar feo, viejo?» Dio un paso hacia Luz. «Vamos a ver de cerca esta famosa Tierra Blanca». No terminó la frase. El movimiento de Silas fue tan rápido que fue casi invisible. No sacó su pistola. Eso habría sido demasiado ruidoso, demasiado definitivo. Su mano se disparó y agarró la muñeca del hombre que se acercaba. Hubo un crujido seco y nauseabundo. El hombre aulló, un sonido agudo y animal. Silas le había roto la muñeca. Los otros dos se quedaron congelados por un segundo, la borrachera evaporándose de sus rostros. El segundo hombre intentó sacar un cuchillo, pero Silas ya estaba sobre él. Un golpe con el puño cerrado en la mandíbula lo mandó al suelo, inconsciente. El tercero, viendo a sus amigos neutralizados en menos de 5 segundos, retrocedió, tropezó y cayó de espaldas en el polvo. Se quedó allí, mirando a Silas con puro terror. Silas se irguió, respirando con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la rabia contenida que acababa de desatar. Se sacudió el polvo de los nudillos, miró a los hombres en el suelo, luego al que temblaba de miedo. No dijo nada. No había nada que decir. La violencia había hablado por él, un lenguaje que todos en ese pueblo entendían perfectamente. Había cruzado una línea. Durante años, había sido un fantasma, ignorando al mundo y siendo ignorado por él. Su código era no involucrarse, no intervenir. Había roto ese código, y lo había roto por ella. Se dio la vuelta y miró a Luz. Ella lo estaba mirando, no con miedo de su violencia, sino con una expresión de asombro y algo más, algo que él no podía nombrar. En ese momento, en medio del camino polvoriento, con 2 hombres gimiendo en el suelo, él la había reclamado públicamente, no como propiedad, como lo había hecho Tierra Blanca. La había reclamado como alguien bajo su protección, un acto que los ataba para siempre, para bien o para mal. Esa noche la cabaña se sentía diferente. El aire estaba cargado, no de tensión, sino de las consecuencias de la acción. La línea que Silas había cruzado en el pueblo era una frontera invisible que ahora definía su relación. Estaban sentados frente al fuego, como tantas otras noches, pero esta vez, el silencio no era de rutina, era de expectación. Silas se estaba aplicando un trapo húmedo en los nudillos, que estaban hinchados y amoratados. Luz lo observaba, su mirada intensa. Rompió el silencio. Su voz, aunque baja, era firme. «Nadie», empezó. «Nadie había hecho eso por mí nunca». Silas dejó de atenderse la mano y la miró. «Defenderse no es un favor», dijo él con su habitual brusquedad. «No», replicó ella, y había una nueva fuerza en su tono. «Tú no me defendiste a mí. Tú te defendiste a ti, a nosotros». La palabra «nosotros» quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de peso y significado. Ella se acercó un poco más al fuego. La luz de las llamas bailaba en su rostro, revelando una vulnerabilidad que no era debilidad, sino una apertura honesta. «Cuando estaba allí, en ese lugar, me quitaron todo, mi ropa, mi libertad, hasta mi nombre». Hizo una pausa tragando saliva. «Me llamaban 14. Ese era mi número. Y cuando me colgaron esa tabla en el cuello, me dieron otro nombre. Tierra Blanca era su marca, su forma de decir esto es mío, está dañado, pero es mío». Silas escuchaba, inmóvil. La historia que ella le había contado antes era la de los hechos. Esta era la historia del alma. He pasado tanto tiempo siendo un número, una marca, que casi olvido que alguna vez fui una persona, continuó ella, su voz temblando por primera vez. Casi olvido el nombre que mi madre me dio. Se hizo un largo silencio, solo el crepitar del fuego.
Silas no dijo nada, no la apuró. Simplemente esperó. Sabía, de alguna manera, que este era el momento más importante que habían compartido. Finalmente, ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. La confianza en su mirada era total, absoluta. Un regalo que valía más que el oro o la tierra. «Mi nombre», dijo, y su voz se aclaró, llena de una dignidad recién recuperada. «Mi nombre es Luz». Dijo el nombre como si lo estuviera probando, como si lo estuviera reclamando después de un largo exilio. Silas asintió lentamente. Repitió el nombre en voz baja, casi para sí mismo. Luz. No era una pregunta, era una afirmación, un reconocimiento. Al decir su nombre, él estaba borrando la marca de tierra blanca, estaba desechando el número 14, le estaba devolviendo su identidad. En ese momento, ella dejó de ser la chica que encontró colgada en un árbol, y él dejó de ser simplemente su salvador. Se convirtieron en dos personas, Silas y Luz, sentados junto a un fuego, con un futuro incierto por delante, pero enfrentándolo, por primera vez, con nombres propios. A la mañana siguiente, Luz se despertó con el sonido de un golpe rítmico. Salió de la cabaña. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda. Silas no estaba cortando leña ni limpiando su rifle. Estaba de pie en el pequeño claro cerca de las tumbas de su familia, pero un poco más allá. Con un pico, estaba rompiendo la tierra dura y rocosa. Golpe, pausa, golpe, pausa. A su lado, en el suelo, había un pequeño árbol, apenas un palo con unas pocas hojas verdes. Un joven mezquite, sus raíces envueltas en un trapo húmedo. Luz se acercó en silencio y se quedó observando. No preguntó qué hacía. De alguna manera lo entendía. Él no estaba cavando otra tumba. Estaba haciendo lo contrario. Estaba cavando un lugar para la vida. Después de un rato, el agujero fue lo suficientemente profundo. Silas dejó el pico, cogió el arbolito con un cuidado que contrastaba con sus manos callosas y lo colocó en el hoyo. Empezó a rellenar el agujero con tierra, usando sus manos. Luz se arrodilló a su lado, sin que él se lo pidiera, y empezó a ayudarle. Sus manos, más pequeñas y delgadas, trabajaron junto a las de él, empujando la tierra, asegurando las raíces, dando un hogar a esa pequeña vida. No hablaron. La acción era su lenguaje. Cada puñado de tierra era una palabra. Aquí, nos quedamos. Esto es nuestro. No estaban huyendo, no estaban escondiéndose, estaban plantando raíces. En esa tierra dura que había visto tanta muerte, estaban apostando por la vida. Cuando terminaron, se pusieron de pie. El pequeño árbol se erguía, frágil pero firme, entre las tumbas viejas y la cabaña. Era una promesa, una semilla de pertenencia plantada en un suelo de dolor. Silas miró el árbol, luego miró a Luz. Y por primera vez, en las profundidades de sus ojos de obsidiana, ella vio algo más que dolor o vigilancia. Vio el atisbo de un hogar. Se quedaron allí, uno al lado del otro, mientras el sol se elevaba sobre las colinas, proyectando largas sombras y tiñendo el mundo de esperanza. Si esta historia te llegó al corazón, dale un me gusta a este video. Y si quieres más relatos como este, que te sacuden y te hacen pensar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Gracias por escuchar.